el mayor de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, José Luis Gil Becerra. Él en su momento, queremos comentarle que formó parte del destacado grupo especial GEIN, ¿no? El grupo de inteligencia que capturó en el 1992 a Abimael Guzmán, ¿no? Es un especialista en lucha antisubversiva, es consultor internacional, licenciado en Administración y Ciencias Policiales. Mayor Gil, tenga usted buenos días, le agradezco la amabilidad de acompañarnos esta mañana. ¿Cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación a todos sus radiovidentes también. Gracias. Bien, lo hemos invitado para ver varios temas, ¿no? Uno de ellos, y analizar con usted primeramente cuál es el enfoque que usted tiene respecto al tratamiento de los temas de conflictividad social en el Perú. Ayer conversábamos que era uno de los temas que usted está abordando bastante. Y también la presencia, usted hace un tiempo escribió que Sendero Luminoso estaba saliendo de su repliegue, ¿no? Y que lo sucedido en el mausoleo de Comas era exactamente ya una lectura de cómo estaba proyectando Sendero Luminoso. Hace unos días nosotros hemos conversado acá en este mismo programa con el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas, y le hicimos una consulta muy directa, ¿no? ¿Qué opinión él tenía sobre Movadep, sobre CONARE, sobre FUET? Y fue muy taxativo, fue muy directo, es decir, que eso era una estructura de Sendero Luminoso. Eso lo vamos a analizar en el transcurso del programa. Buenos días, le agradezco la amabilidad. Muchas gracias. Hablemos un poco, a ver, de los conflictos. ¿Cuál es la mirada que usted tiene respecto a los conflictos sociales? ¿Cree usted que se están manejando de acuerdo a un enfoque correcto, que hay un trabajo de prevención, hay un trabajo de inteligencia que nos permite más o menos mitigar o por lo menos avisorar los conflictos? Sí, bueno, gracias por la invitación. Mire, el tema es muy amplio. Trataré de tocar temas específicos para poder llegar al punto. Pero hay que darle una mirada a la problemática mundial, que casi todos los países del mundo han declarado que el terrorismo es un problema mundial hoy. Claro. Para todos. El terrorismo de origen religioso, de origen político, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, enfocando esa problemática, tenemos que ver que el terrorismo es una amenaza para el país. Y fíjese usted, no solamente confluyen hoy lo que se han hecho hace 20 años en otros países, sino también confluyen la propia problemática de la población. En 1990, después de la caída del del muro de Berlín, la caída del socialismo en la práctica, se reúnen en 1990 en el foro de Sao Paulo, liderados por Fidel Castro, toda la gente de la izquierda sudamericana. ¿Por qué? Porque la izquierda entró en crisis. ¿Y qué hicieron ellos? Planificaron en síntesis, ¿no es cierto?, que deberían remontar esta circunstancia negativa, pero a través de una estrategia bien definida, líneas estratégicas claras para tomar los gobiernos. ¿Cuáles fueron? La lucha por el indigenismo, por ejemplo, la lucha por la ecología, tomaron la teología de la liberación inclusive, y desarrollaron mayores estrategias de lucha de clases, ¿no? Estas 4 líneas estratégicas los llevaron a tener, entre comillas, éxito, porque varios presidentes fueron de izquierda en los últimos años en América Latina. Así es. Pero mire usted, estas líneas estratégicas se siguen dando, porque como usted verá, por ejemplo, en materia de ecológica, ¿no es cierto?, ¿quiénes están normalmente detrás de estas protestas? ¿Quiénes están detrás de toda esta cosas que hacen en las zonas mineras, por ejemplo? Está la gente de izquierda, pero además no solamente de la izquierda, sino también de los movimientos radicales, porque así como en la derecha, ¿no?, en la llamada derecha en el Perú, hay extremas derechas y grupos extremistas, también hay en la izquierda, por supuesto, gente decente, pero también hay extremistas, ¿verdad? Entonces, hoy estamos asistiendo a una confluencia de estas dos corrientes, de la corriente radical del terrorismo y de la corriente menos radical, esta corriente de la izquierda, que podrían ser legítimas incluso sus propuestas, pero que generan conflictividad social. Por ejemplo, en este momento tenemos una huelga del CONARE SUTEP,
¿verdad? En el sur del país, en el sur del país. Específicamente desde el 15 de junio. Desde el 15 de junio. Y mañana se inician una serie de movimientos de este tipo en casi todo el sur del Perú. Y casi todas están promovidas y están incluidas miembros de Sendero a través del Movadef y del FUDEP. ¿Cómo se demuestra lo que digo? Por ejemplo, se tiene evidencia, ¿no?, de que en estas presentaciones donde los profesores, los maestros se supone que están haciendo un reclamo reivindicativo justo, ¿no es cierto? Los exponentes son ex miembros de Sendero Luminoso que nada tienen que ver con el magisterio, ¿no? Eso está probado, está demostrado. Aquí hay un detalle muy interesante que usted nos está mostrando. Estamos conversando con el mayor José Luis Gil Becerra. Usted nos dice que han sido identificados, que se conoce que no tienen ninguna ligación con el magisterio, pero que son los que actúan, los que direccionan las protestas. ¿Y qué hacen los servicios de inteligencia? Justamente tenemos esa información porque son los servicios de inteligencia los que la obtienen. Aquí tenemos que entender que si bien es cierto... ¿Por qué no se actúa? En todo caso, la siguiente pregunta. A ver, esto es lo mismo que dije en alguna otra entrevista cuando hubo esta supuesta confrontación de ideas entre el ministro Basombrío y el director general, cuando uno decía que era apología y el otro decía que no. La visión que nosotros debemos tener debe ser más amplia. El ministro decía que había apología. Sí, legítimamente hay apología. Hay actos apologéticos. La población percibe de que estos exterroristas están haciendo apología de su líder. Perfecto. Pero el director general de la policía decía que no. Efectivamente, también tiene razón, porque la norma no permite, no hay ningún sentenciado hasta ahora por terrorismo. ¿Qué es lo que está haciendo el Congreso? Tratando de perfeccionar la norma, ¿verdad? Para definir realmente cuáles son los actos de apología. Mientras tanto, ellos van a poder seguirse paseando en las calles, porque la norma no ayuda en este momento. Acá hay un problema legal que se tiene que resolver. Los servicios de inteligencia, tenga usted la plena garantía, a los que he trabajado y de las que provengo además, tienen la información, se la presentan al ministro, se la presentan a los órganos del gobierno, pero casi nada se puede hacer. Volvamos al sur, a ver lo que usted me estaba explicando, porque ahí sí hay un tema bastante delicado. Lo que usted acaba de mencionar es cierto, ¿no? La dirigencia nacional del SUTEP, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, que está encabezada por un profesor Alfredo Velázquez, ellos se han convocado para el 13. En el sur hay un movimiento que ahora se autodenomina Bases Regionales del SUTEP, está convocando desde hoy, mañana, ya huelgas también indefinidas. ¿Qué información es la que tiene usted? La información que tenemos es que efectivamente muchos profesores, ¿no es cierto?, tienen un tema reivindicativo aquí, pero ¿qué hacen estos exterroristas del FUDEP, del Movadef? Que aprovechan de estas marchas y se infiltran en estas marchas, promueven este tipo de actos de violencia o actos de protesta, están presentes en el lugar. Son personas que han sido liberadas y en su momento han purgado condena por terrorismo. Así es, han purgado, sí, pero responden a una estrategia. O sea, cuidado, nosotros podemos decir, sí, bueno, tienen derecho a expresarse libremente, sí, está bien, eso está muy bien, pero los que sabemos a qué intereses responden, qué tipo de organización es a la que ellos responden, podemos garantizar de que ellos no están ahí por casualidad, que ellos no están ahí solamente por un tema reivindicativo. Ellos están ahí cumpliendo una estrategia, entre comillas, política de la organización a la que pertenece. Mira, hace unos días nosotros siempre consultamos acá con una persona que ha tenido una mirada muy similar a la suya, e incluso él considera que Sendero Luminoso hace un trabajo político activo desde hace muchos años, ¿no? A través de sus órganos de fachada, ¿no? Y posteriormente ya, digamos, con la incorporación de Movadef, de FUDEP, ¿no? CONARE, ¿no? Entonces, el doctor Marcos Ibaceta, él dice, se están sumando a expresiones de protestas que pueden ser legítimas, y es ahí donde se infiltran, es ahí donde generan toda esta situación de violencia, donde generan toda esta situación de inestabilidad. Ya no necesitan colocar un coche bomba, ya no necesitan hacer asesinatos selectivos, nada de eso, simplemente aplican su ideología, se meten en la mesa de diálogo, generan los frentes de defensa. ¿Esto es cierto? Sí, sí. Parcialmente, pero hay que ver el fenómeno completo, ¿no? Tiene razón el doctor Ibaceta.
Entre el año 64 y el año 79, ¿ya? ¿No es cierto? Abimael Guzmán hizo la primera reconstitución del Partido Comunista del Perú. Hizo todo un proceso para que, dice él, reconstituir el partido de Mariátegui, que fue expoliado por los políticos. ¿Y en qué culmina la primera reconstitución? En el inicio de la Guerra Popular. El ILA, que le llamaban. El ILA, en 1980. Mira, o sea, la Guerra Popular ha sido parida por la primera reconstitución. Perfecto. Cae Guzmán en 1992 y en 1999 se inicia, por documentos de ellos, la segunda reconstitución. ¿Qué establece la segunda reconstitución? La segunda reconstitución establece que hay que volver a reconstituir el partido, ¿ya? Y han sacado un documento entre el 2004 y el 2008 que se llama Plan de Construcción del Partido, un documento secreto, que Sendero hasta ahora no habla del tema. Los del Movadef no hablan del tema. Claro, si hablan del tema van a descubrir que es un documento secreto. Yeah. Ese documento ha sido incautado a Artemio, ha sido incautado a la gente del Movadef, que se llama Plan de Construcción. ¿Qué consideran en el Plan de Construcción? Hablan de la segunda reconstitución en la que estamos en este momento. ¿Qué es la segunda reconstitución? Volver a construir el partido, volver a construir los cuadros, volver a la ciudadanía a construir los órganos generados. ¿Y qué es lo más importante? ¿Qué dice? Construir el ejército guerrillero popular. Pero no con los métodos de violencia que utilizaban antes, o los mismos métodos. ¿Para qué construimos un ejército guerrillero popular? Salvo que sean cascos azules, ¿verdad? Pero lo dice claramente en el documento. Es más, ayer había una publicación es de la revista Sucesos, ¿no? De la revista Sucesos, del semanario. ¿Qué dice, no? Que hay 10 destacamentos en Lima, construidos por el Ejército Guerrillero Popular de Sendero Luminoso. Pero, ¿qué hacen estos 10 destacamentos? Van a las marchas, pues. O sea, los hechos que ocurrieron en Huaycán, los hechos que ocurrieron en la zona Puente norte, Piedra, esos son los destacamentos del Ejército Popular, pero dice, en tiempos de paz, para cumplir tareas políticas. O sea, ellos han creado un ejército en la sombra, ¿no es cierto?, para tiempos de paz, para tareas políticas, pero todos sabemos que nadie forma un ejército con pañuelos, ¿verdad? Entonces, es simplemente la práctica. ¿Qué están haciendo? Están volviendo a organizarse a nivel nacional. Mire, esta práctica del Movadef, por ejemplo, de abrir bases a nivel nacional como 48, es una forma de demostrar su capacidad de organización. Su capacidad de organización en todos los planos, en el plano social, en el plano político, en el plano ideológico, hasta en el plano internacional. Lo que ha pasado con la Corte Internacional hace un par de días en el Hotel Meliá, ¿no? Pero lo que a mí no me deja de sorprender, en realidad yo creo en lo que usted nos dice. Usted es una persona que ha seguido muy de cerca todo casi el movimiento subversivo en el país. Actuó directamente en la captura de Guzmán en 1992, ¿no? Y se ha dedicado en los últimos años justamente a analizar, a estudiar toda esta situación. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa? Si tenemos toda esta información, se tabula toda esta información, ¿por qué no se actúa también políticamente? Porque se tiene que hacer un trabajo de decisión. ¿Por qué no se hace? A ver. ¿Qué hace la autoridad policial? ¿Qué hace la Administración de Justicia? Si se conocen todos estos elementos que usted me está configurando. Mire, el nivel de información que yo le estoy dando es el resultado del estudio, pero no como civil, sino como policía. Quiere decir que dentro de la policía estudian, hay especialistas, hay muy buenos especialistas que estudian, hacen los informes, se los entregan a los políticos, pero vuelvo a repetir, aquí hay una parte de la ley que no permite ir más allá. Pero en segundo lugar, este tema de Sendero Luminoso, ellos trabajan dos temas bien claros: el trabajo abierto y el trabajo cerrado. El trabajo abierto es lo que vemos. Es lo que vemos de los abogados, vemos a las organizaciones, vemos sus presentaciones públicas. Pero el trabajo cerrado es la parte clandestina. Ellos han aprendido que la policía hace seguimientos, que la policía intercepta teléfonos, oficialmente, legalmente, ¿no es cierto? Que la policía hace análisis, estructura. Entonces, como han aprendido eso y que esa fue la forma como cayeron, ahora su trabajo secreto es mucho más clandestino, tiene más medidas de seguridad, es más, no usan teléfonos. Le confirmo, no usan teléfonos. O sea, muchos de ellos ni siquiera se comunican por teléfono, se comunican por claves, se reúnen. Hay un trabajo secreto que lo está manejando. Ellos nunca van a hablar de ese tema. Yo los reto a decir, a salir a la prensa a decir que no están haciendo ese trabajo, porque hay documentos que lo demuestran que ellos tienen un trabajo secreto. Por eso es que es tan complicado a la policía poder
intervenir, por ejemplo, esas reuniones secretas donde se habla del partido, ¿no? Llegar a ese nivel. ¿Por qué? Porque han tomado muchas medidas de seguridad. Sin embargo, la Policía Nacional también está evolucionando, porque tenemos buen nivel de información. Quiere decir que los agentes de inteligencia están trabajando. Hay muy buen nivel de información. Esperamos la otra parte, la parte legal. Pero la tercera parte es la responsabilidad de los políticos. Porque hoy usted ve a Sendero haciendo apología o haciendo su trabajo, entre comillas, en las universidades, sacando a los jóvenes a las marchas. Yo no sé si los demás partidos políticos tengan ese nivel de llegada en los alumnos, por ejemplo. Sendero manda a su gente a las puertas de las empresas. Han publicado hace un par de años el trabajo, dicen ellos, de acercamiento a los trabajadores, por ejemplo, de la Abacus. A los trabajadores de la Abacus, ellos van a las puertas de las empresas a tratar de convencerlos, a tratar de hacer un acercamiento, y hacen un informe y lo publican además, ¿eh? O sea, el trabajo de ellos es bastante activo. Hay dos temas: el trabajo abierto y el trabajo cerrado, y eso nosotros no podemos dejarlo de lado. El trabajo abierto es la cara legal que ellos muestran. Es la cara legal, es lo que ellos muestran, lo que ellos los dicen. Los abogados, el estado de abogados que siempre defiende a... Ese es el trabajo abierto. Claro, abierto. Pero el trabajo cerrado, clandestino, de conformación de destacamentos, de construcción ideológica. Porque, a ver, que salga uno de ellos a decir que ya el pensamiento Gonzalo es caduco, que ya no vale, que ellos renuncian al pensamiento Gonzalo. El otro día contestaron los de la cárcel: sueña ese mayor de la DIRCOTE que vamos a renunciar al pensamiento Gonzalo. ¡Jamás! Ya, esos son los que salen a la calle, pues. Pero no lo van a decir públicamente, pero sí llevan una foto, ¿no? Ahora, mayor Gil, vuelvo al sur, porque en el sur la cosa está bien agitada. ¿Movadef cree usted que paulatinamente está copando o ya copó el magisterio? Lo que ellos están haciendo es un trabajo sostenido. Sostenido significa que van avanzando poco a poco, no están apurados por tomar mañana el poder, ¿no? Están en plena construcción de todos sus organismos. Mire usted, ¿cómo se alimenta esta organización? ¿Cómo puede tener nuevamente cuadros, destacamentos, gente? A través de la población. A la población la han reclasificado según sus propias formas de hacerlo, ¿no es cierto?, en trabajadores, obreros, campesinos, estudiantes, profesores, magisterios, artistas, todas las áreas posibles. ¿Ya? Y aquí es donde se van generando pequeños organismos, que ellos le llaman además públicamente, que son organismos generados, pero que del Movadef o del partido, son de Sendero Luminoso. Y esos pequeños grupos van proveyendo gente que al final son incorporados al ejército. Nadie llega de frente al ejército de Sendero Luminoso. Tiene que pasar primero por el frente. ¿Cuál es el frente? Por estos organismos generados. ¿No es cierto? Que nosotros le decimos organismos de fachada. Entonces, no es que quieren llevarse a todos los profesores. Van a escoger a los mejor, a los más radicales, a los que están, entre comillas, preparados ya para pasar a otro nivel. Y todo esto no es para la paz. Todo esto es para otro momento. Nosotros, como peruanos, hemos tenido muchos años combatiendo el terrorismo y hemos aprendido la lección. Hoy no podemos darles un milímetro. ¿Y cómo percibe usted? ¿Se está actuando o no se está actuando? Porque lo que estamos viendo en estos días, este tipo de azonadas en el sur, donde ya no solamente... Mire, yo le cuento la semana pasada lo que ha hecho estas acciones de protesta, ¿no? Bloquearon toda la ciudadela Machu Picchu, o sea, el acceso al Valle Sagrado, bloquearon todos los accesos a todo el corredor minero en el sur, que une a Purímac con Cusco, el centro del Cusco, todas las otras vías de acceso. Y todo el mundo dice, aquí son acciones concertadas de los maestros, ¿no? Pero lo más peligroso, están ingresando ya a las asociaciones de padres de familia, están ingresando a los propios centros educativos donde están ya sacando gente, ¿no? Entonces, claro, eso también, ¿esa información también cuenta inteligencia? Sí, se tiene esa información, pero no podemos estar por ahí la policía capturando a los padres de familia que... No, claro. O sea, entiendo la postura, pero o sea, la policía está haciendo el trabajo especializado, y le digo, lo sé porque salgo de ahí, provengo de ahí.
Pero tenemos que separar la paja del trigo. ¿Quiénes son los que realmente dirigen este tema? ¿Qué nos debe demostrar esta azonada, por darle una denominación, en el sur? Que hay una capacidad organizativa, que hay una capacidad política, que hay una capacidad ideológica, ¿no es cierto?, de hacer todo esto. Están probando sus fuerzas. ¿Qué tanto pueden? Por supuesto. Porque si esto sale, entre comillas, con éxito, quienes se fortalecen son ellos, no el SUTEP. Se fortalece el Movadef, porque ellos le van a decir después, ya ve, sin nosotros no hubieran ustedes logrado ABC, porque nosotros dirigimos a la población, nosotros comprendemos sus necesidades y por eso venimos a apoyar a sus luchas. Por eso es que hay estos elementos que son los infiltrados, que vienen a dar disertaciones sin ser maestros, porque son políticos. Entonces, no podemos ser ciegos y no leer. Hay capacidad organizativa, hay capacidad ideológica, hay capacidad política que la están haciendo en el sur, y la verdad no es por alarmar a la población, pero se nos vienen tiempos muy complicados en tema de conflictividad social. No solamente porque... ¿Por qué? Porque se van a insertar en todos los conflictos sociales. Le vuelvo a repetir, en todas las áreas sociales, profesores, alumnos, maestros, médicos, todo lugar donde ellos puedan captar masa, captar población, van a estar. Se lo garantizo. O sea, ¿qué es lo que ha logrado en esta etapa Sendero, en esta etapa de reconstitución? ¿Ha logrado entender un poco cómo actúa el Estado y ello contrarrestar eso? Sí, es un poco, y esto es un análisis ya personal, es un poco haber comprendido para ellos también su lección. ¿Qué pasó con Abimael Guzmán? Abimael Guzmán aceleró el proceso de la violencia, ¿no es cierto? Dejando a un lado la ideologización y la politización masiva, que es para poder lograr el objetivo de la captura del poder. ¿Qué hizo Guzmán? Aceleró, le mintió a la gente diciendo que estaban en situación revolucionaria, pese a que Lenin mencionan 3 características de la revolución, de la situación revolucionaria, y en el Perú no había. Pero bueno, Abimael acelera el inicio de la guerra popular. Y como en realidad lo militar lo supera, se lo lleva por encima, por eso que hay decisiones dentro, ¿no es cierto?, dentro del movimiento. Entonces, han aprendido la lección. ¿Qué están haciendo ahora? La lección aprendida es que deben ideologizar y politizar y organizar. Ideologizar, politizar y organizar. Y eso es lo que van a hacer todo este tiempo. ¿Y qué información tienen los frentes de defensa que se están constituyendo permanentemente? Toda forma organizativa en la sociedad, con buenas intenciones, con pretensiones legítimas, ellos la están mirando, la están observando y van a tratar de meterse de todas maneras. Mucho cuidado los frentes de defensa, mucho cuidado los organismos. Estas personas de Puente Piedra se dieron cuenta también que estaban siendo infiltradas por la gente de Sendero. Y ojo, no volvieron a aparecer más en Puente Piedra, la última vez. Al menos los servicios creo que no tienen información de que aparezcan, porque cuando los pones en evidencia, cuando los pones a la palestra y dices, acá están por si acaso, se esconden, porque ese es su trabajo cerrado, secreto, el de organizar secretamente a la población, para luego, más adelante, cuando culmine su segunda reconstitución, tal vez nos lleven a una segunda guerra popular. Bien, en realidad, todo muy interesante lo que usted nos está comentando. Yo lo comprometo en otra oportunidad venir a conversar con nosotros y valorar el mes del medio. Sí, cómo no, sí, adelante. Sí, este año celebramos la captura, los 25 años de la captura de Abimael Guzmán, y estamos celebrándolo, estamos haciendo una serie de actividades, los miembros de la Asociación GEIN Histórico. Vamos a participar en una serie de eventos nacionales porque queremos que la población se sienta orgullosa de tener y de haber tenido fuerzas de seguridad que le han devuelto la paz, que le han devuelto la oportunidad de estar en el estado en el que estamos. ¿Sigue estudiando todo el fenómeno subversivo en el país? Sí, tenemos que estudiar. Yo estoy en retiro, estoy jubilado, sin embargo, no podemos dejar de leer, de estudiar y de entender el fenómeno para poder orientar, y siempre tratamos de hacerlo a través de... Creo que tiene muy buena información, en realidad hay detalles que se pueden percibir, ¿no?, de una manera así
muy fugaz, ¿no? Pero veo que usted tiene una información bastante detallada de cómo se mueven las etapas que está siguiendo Sendero, la recomposición de la que habla, los niveles que se manejan, ¿no? Sí. Hay que hacer docencia contraterrorista. Ya nosotros hemos pasado por este fenómeno. Miremos a Europa, miremos a otros países cómo el terrorismo se los está envolviendo. Insisto en algo que usted dice, ¿no? Se conoce todo el tema, los servicios de inteligencia están trabajando, cuentan con la información, pero ¿qué hacemos, no? O sea, quienes tienen que actuar, quienes tienen que sancionar en algún momento, ¿qué están haciendo, no? Como le he dicho, son dos temas. El tema político, que sean los políticos que hagan el trabajo ideológico y político, que le lleven a la juventud nuevas alternativas, que contradigan estas alternativas violentas y criminales, y también la legislación, que se apuren de una vez los congresistas en resolver, para poder encarcelar a todo aquel que habla de Abimael Guzmán libremente.